Hola querido, mira, Dios siempre cumple sus promesas. Si en este momento tú te sientes medio abandonado, medio como que Dios se olvidó de ti, quiero que recuerdes esto. Dios siempre cumple sus promesas. Sus promesas son eternas, no cambian nunca. Esta semana veremos la relación que existe entre la promesa que Dios le hizo a Abraham y la ley de Dios que le fue dada a Israel 430 años después de la promesa. Y veremos también cómo eso es importante para entender el Evangelio de una manera correcta. El primer texto que analizaremos es Gálatas 3, 18 y 19. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa, y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. Pensemos primero en la palabra herencia. Pablo habla aquí de herencia. ¿En qué consiste esa herencia? ¿De qué se trata la herencia? Al mencionar la herencia, Pablo se refiere a la justificación o a la salvación. Y dice, la herencia, o sea, la justificación, la salvación, es por la promesa y no por la ley. Porque si fuese por la ley, entonces, ¿cómo se le dio la herencia a Abraham si todavía no había ley en el tiempo de Abraham? Por lo menos no existían los 10 mandamientos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta el propio Pablo y responde, fue dada por causa de las transgresiones. Querido, la ley de Dios siempre existió. La ley de Dios es eterna porque es el reflejo del carácter de un Dios eterno. Si no hubiese ley, Adán y Eva no habrían pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley. Y si ellos pecaron, entonces había ley. Solo que la ley en el tiempo de Adán y Eva no estaba escrita en tablas de piedra, estaba escrita en el corazón de ellos. Y la obediencia a esa ley era la expresión de amor de ellos hacia Dios. Pero después que el pecado entró al mundo, y a medida que el pecado fue aumentando, el ser humano se fue olvidando de esos principios eternos. Entonces fue necesario que esos principios fuesen escritos en tablas de piedra. Por eso Pablo dice, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de la transgresión. Pero el énfasis de Pablo es en la promesa que Dios le hizo a Abraham. En griego, la palabra promesa es diateke, que quiere decir una decisión que una persona toma sola, sin consultar con nadie. Quiere decir, la promesa no es un contrato que se hace entre dos personas. No es que tú haces esto y yo hago aquello. Tú guardas la ley y yo te salvo. No. En la promesa solo Dios ofrece. El ser humano solo acepta, no hace nada. Y la ley no fue dada para reemplazar a la promesa. La promesa de que tú solo crees y eso te es contado por justicia sigue válida. La ley fue escrita, fue dada por causa de la dureza del corazón del hombre, pero no para tomar el lugar de la promesa. Por tanto, continuamos siendo salvos únicamente por la fe en la promesa de Dios. La segunda parte de la lección trata de la fe y de la ley. Recuerda que Pablo escribió la epístola a los Gálatas porque ellos habían aceptado la falsa idea de que el ser humano se salva por la fe, pero también se salva por las obras de la ley. Bueno, para sacarles esa idea de la cabeza, Pablo presenta algunas declaraciones contundentes en favor de la fe y solo de la fe. Por ejemplo, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Dice más, Pablo afirma que la verdadera característica de aquella persona que aspira a ser descendiente de Abraham no es guardar la ley, sino tener fe. Mira, eso está en Gálatas 3:7. Sabed, por tanto, que los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, este énfasis en la fe que Pablo hace es que provoca el hecho de que muchas personas crean que para Pablo la ley de Dios ya no tiene validez. Quiere decir, Cristo murió y clavó la ley en la cruz y ya no hay más ley para el cristiano. Pero querido, esa idea no tiene fundamento en las epístolas de Pablo ni en la Biblia. Al contrario, mira lo que Pablo afirma con relación a la ley. En Romanos 7, versículo 12 dice, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Otro texto, Romanos 3:31. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Oh, querido, Pablo en ningún momento se coloca contra la ley, ni dice que la ley fue anulada. Lo que Pablo hace es colocar la ley en el lugar correcto. Veamos lo que dice en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. La ley no sirve para salvar. Nadie se salvará por guardar mandamientos. La ley solo sirve para mostrar el pecado. Esto tiene que quedar bien claro en la mente de todos los cristianos. La ley no salva, la ley solo muestra el pecado. En la tercera parte de la lección vamos a nos detener un poco más de tiempo en Gálatas 3:19. Gálatas 3:19 dice, entonces, ¿para qué existe la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. Y esta ley fue promulgada por medio de ángeles por mano de un mediador. ¿De qué ley está hablando aquí Moisés? Muchos adventistas creen que esta ley se refiere a la ley ceremonial que fue dada hasta que viniese la descendencia a quien había sido hecha la promesa. ¿Quién es esa descendencia? ¿A quién se refiere? A Cristo. Por lo tanto, es de suponer que cuando Cristo murió, las leyes ceremoniales de ritos y sacrificios terminaron. Pero queridos, si leemos toda la epístola, veremos que Pablo no hace distinción entre ley ceremonial o moral. El apóstol combate la idea de que se le añada cualquier esfuerzo humano a la salvación que es únicamente por la fe. En este versículo 19, por ejemplo, ¿qué ley le fue dada a Israel por causa de la transgresión? ¿Qué ley le mostraba al israelita los eternos principios que el pueblo se había olvidado? Recuérdate, por ejemplo, que la ley de los 10 mandamientos le fue dada a Israel en el Sinaí. El relato está en Éxodo 20, pero en el capítulo 14, 4 capítulos antes de llegar al Sinaí, 6 capítulos antes de llegar al Sinaí, Dios le da el maná del cielo y les dice que el sábado no caería maná porque era el día del Señor. Y sin embargo, a pesar que Dios les había dicho el viernes que no caería maná el sábado, muchos israelitas fueron al campo el sábado a buscar maná. Ellos eran un pueblo que se había olvidado de los principios que antes había estado en su corazón. Entonces, es necesario que Dios ahora les escriba esos principios en tablas de piedra. Por eso el mandamiento del sábado, en el decálogo, dado en el Sinaí, empieza diciendo, acuérdate del día de reposo. ¿Por qué acuérdate? Porque ellos ya lo sabían, pero se habían olvidado. Por eso la ley fue dada por causa de la transgresión, para mostrarle el pecado al pueblo, para que sintiesen la necesidad de buscar la promesa que era Cristo.
Y esa ley era la ley del decálogo, de los 10 mandamientos, no era la ley ceremonial. Eso es lo que afirma Romanos 5:20. Mira lo que dice. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Querido, la ley es como una luna de aumento, por eso aumenta el pecado. La ley es como una luna de aumento que nos hace ver la grandiosidad del pecado. Por pequeño e insignificante que nos parezca, cuando colocamos la ley, ahí nos damos cuenta de cómo estamos, cómo está nuestra vida. Es como un espejo que nos retrata. Vamos ahora a la cuarta parte de la lección. Hablaremos aquí un poco más acerca de la eternidad de la ley de Dios. Ya lo dijimos. Si Dios es un Dios eterno y su ley es el reflejo de su carácter, es lógico que su ley también sea eterna. ¿Había ley en el cielo? Es una pregunta que te hago. ¿Había ley en el cielo? Por supuesto. Si no, ¿cómo es que hubo pecado? ¿Cómo Lucifer pecó? Porque el pecado es la transgresión de la ley. Pero ¿cuál era la letra de esa ley? No sabemos. Pero los principios, los 10 eternos principios de los mandamientos existían. Otra pregunta. ¿Hubo ley desde Adán hasta el Sinaí? Claro que sí. De otra manera, ¿cómo es que ellos pecaron? ¿Pero qué decía esa letra, la letra de esa ley? No lo sabemos tampoco. Pero los eternos principios de la ley existían. Ahora, después del Sinaí, ¿hubo ley? Claro. Son los 10 mandamientos del decálogo escritos por el propio dedo de Dios. Y nosotros conocemos la letra. Está en Éxodo 20. Ahora viene la otra pregunta. ¿Y después de Cristo? ¿Hay ley? Claro. ¿Y cuál es la letra? Bueno, es más complicada que la ley del Sinaí. ¿Sabes por qué? Mira, Jesús dijo, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Dónde fue dicho eso? En el Sinaí. Pero viene Jesús ahora y dice, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla en su corazón, ya adulteró. ¿Te das cuenta? En el Sinaí no cometerás adulterio. Pero Jesús viene y para el cristiano le dice, no mirarás a una mujer para codiciarla. La amplía. Jesús también dijo, oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se airare locamente contra su hermano, ya mató. Y así por delante. Podemos encontrar los 10 eternos principios de la ley de Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la ley del decálogo decía, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, Efesios 6 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Te das cuenta? El decálogo dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Hebreos 4 y 7 afirma, pues en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Querido, yo siempre digo, bromeando, ¿quieres escaparte de la ley del Sinaí? Cuidado, mejor quédate con ella, porque está más fácil. Porque si caes en la ley del Nuevo Testamento, te vas a complicar la vida. Vuelvo a repetir, estoy bromeando, no me lleves a serio. Claro que lo que quiero decir es que a lo largo del tiempo siempre hubo ley. Los principios de Dios son eternos. En el cielo, por ejemplo, ¿tendremos ley? Claro. ¿Pero qué letra tendrá? No sabemos. Porque vamos a imaginar, si en el cielo no habrá sexo, ¿cómo es que la letra dirá no cometerás adulterio? Sin sexo no hay adulterio. Pero el principio de la fidelidad seguirá existiendo. ¿Te das cuenta? El problema con algunos cristianos es Gálatas 3:19. Lo voy a leer. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida por causa de las transgresiones, hasta que viniera la descendencia a quien fue hecha la promesa y fue dada por medio de ángeles en manos de un mediador. La expresión hasta que
le sugiere a algunos que la ley solo tenía validad hasta la llegada de Jesús. Pero querido, esa expresión ¿hasta qué? Es usada en otras ocasiones en la Biblia sin tener la connotación de final. Por ejemplo, en Salmos 112, 8, encontramos esa expresión, dice, su corazón está seguro, no temerá hasta que vea vencidos a sus adversarios. Eso quiere decir que una vez que el cristiano vea vencidos a sus enemigos, ¿tendrá que tener miedo? Claro que no, porque la expresión hasta que no necesariamente significa el fin de algo. Otro ejemplo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Quiere decir que la fe que tenemos solo tenemos que guardarla hasta que Jesús vuelva. Después ya no necesitaremos más fe. Claro que no. Entonces, nadie puede tomar Gálatas 3:19 para decir que la ley solo tenía validez hasta la venida de Cristo. Porque la expresión hasta que no significa necesariamente el fin de algo. Bueno, querido, llegamos al fin de la lección. Y aquí vamos a hablar de la superioridad de la promesa. Gálatas 3:21 dice lo siguiente. Entonces, ¿la ley contradice las promesas de Dios? De ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia sería verdaderamente por la ley. Mira, aquí Pablo vuelve a referirse a la superioridad de la promesa. Quiero preguntarte, solo para recordar, ¿cuál es la promesa? Yo lo haré todo por ti, tú solo tienes que creer. Esa es la promesa. Y Abraham creyó y su fe le fue contada por justicia. Esa es la promesa de la gracia. Tú no haces nada, tú solo crees y recibes. Pero entonces, con el correr del tiempo, los seres humanos se alejaron de Dios y se olvidaron de los principios de su ley. El Señor tuvo que escribirles esos principios en tablas de piedra, pero la ley, por perfecta, santa y buena que sea, es inferior a la promesa porque no tiene la capacidad de justificar. En resumen, lo que Pablo enfatiza es la superioridad de la gracia sobre los esfuerzos humanos para realizar las obras de la ley. El ser humano no le puede aumentar nada al plan de la salvación establecido por Dios. La ley es eterna, pero no tiene como función salvar, sino solo mostrar la realidad humana para hacerle sentir al hombre que debe buscar solución en el único que puede justificar, que es Dios. Por eso, querido, no te desanimes. Cuando piensas en la salvación, no te mires a ti, no mires a tu conducta, porque te vas a asustar, te vas a desesperar. Pablo decía, de los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Nadie se va a salvar mirándose a sí mismo, mirando a su conducta. Tienes que ser como Pablo, mirando al Señor Jesucristo, olvidándome de lo que queda atrás. ¿Fallaste? Bueno, que Dios te perdone, levántate, mira a Jesús y continúa hasta el premio de la soberana vocación. Que Dios te bendiga.